Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un conversatorio, al primero, si no me equivoco, de este curso 25-26, 2025-2026. Como sabéis, es una ocasión única, ¿no?, en la que nos reunimos de vez en cuando para debatir de temas de actualidad con un invitado, con un ponente especial, ¿no? Y bueno, en fin, pues en esta ocasión contamos con Carmen Calderón, que nos va a hablar sobre la cuestión de los impuestos. Eligió ella el título para hablar, que no es tanto una conferencia como sabemos, sino que es más una serie de preguntas y respuestas muy dinámicas para aclarar ciertos aspectos que pueden ser de interés general sobre la cuestión de los impuestos. No hay justicia social sin impuestos inteligentes. Entonces le agradecemos mucho a Carmen que se haya prestado a este conversatorio, porque la vamos a freír a preguntas, pero ella, como es catedrática, pues tiene unas habilidades impresionantes para salir airosa de todos estos embrollados en los que le queramos meter. Así que muchas gracias, Carmen, por venir y por querer participar en este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantada. A mí cuando me lo propuso Antonio, yo encantada de poder aportar algo, y si el tema de los impuestos es interesante, interesa, pues fenomenal. O sea que quiero agradecer a Antonio su invitación. Quiero agradecer también al Aula de Política Joven y al Instituto para la Democracia del CEU su invitación. Así que bueno, pues intentaré aportar un poquito de luz en este tema del cual casi todo el mundo habla, pero yo tengo la sensación de que poca gente entiende bien de lo que se está hablando, ¿no? ¿Empiezo a hablar ya? Bueno, si quieres, te vamos haciendo así una serie de preguntas, tanto José como yo. Vale. Y a mí hay una cosa que efectivamente lo hemos hablado antes un poco fuera de cámara, pero yo creo que es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Que parece que en España se pagan muchos impuestos, ¿no? Entonces, por cualquier cosita que hagas, tienes que pagar impuestos. Naces, ahí no pagas impuestos. Pero cuando te mueres, sí, ¿no? Entonces, compras un producto, pagas impuestos. Vendes un producto, pagas impuestos. Alquilas algo, pagas impuestos. Prestas un servicio, pagas impuestos, ¿no? Te mueres, pagas impuestos, ¿no? O sea, es que de una parte de las cuentas bancarias que tienen, una parte de eso, pues al final se lo queda el Estado, ¿no? Es decir, para todo, tanto si te regalan, te donan algo, te hacen una donación, pagas impuestos. El impuesto de sucesiones que hemos dicho ahora, cuando te mueres, pagas impuestos. Es decir, ahí no sé si lo podrás desmentir o no, pero como que trabajamos 6 meses al año para el Estado, es decir, para pagar impuestos, y los otros 6 meses, es decir, el dinero que obtenemos en esos otros 6 meses, pues van íntegros para nosotros. No sé si esta afirmación te parece correcta, es auténtica o te parece una exageración. Bueno, yo creo que es uno de los tópicos, ¿no?, que habitualmente se hacen con los impuestos, que se pagan muchos impuestos. Pagar mucho o poco no es lo relevante es qué se recibe a cambio, porque realmente todos somos conocedores de que los países nórdicos, los países del norte de Europa, pagan bastante más que lo que pagamos aquí, y quizá la sensación no sea tan negativa. No cabe duda que hay que pagar impuestos porque estamos en Europa. Estamos dentro de una concepción particular, única en el mundo, que es el estado del bienestar, que se configura después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para que el sector público dé cobertura a grupos o a unas determinadas situaciones donde hasta ese momento pues se podían encontrar desprotegidas ante determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, esa configuración del estado del bienestar en el que nos encontramos todos nosotros exige que para llevar a cabo políticas públicas que asume el sector público, como son educación, como son sanidad, como es dependencia, como son pensiones,
obviamente se necesita ingresos públicos. Con lo cual, no tanto el problema, lo veo yo, de lo que cuánto pagamos, sino qué recibimos a cambio. ¿Estamos contentos y satisfechos con lo que recibimos? Y aquí es donde en España, por diversas razones, la sensación de la mayor parte de la gente es bastante negativa. Tenemos la sensación de que pagamos mucho y recibimos poco. Yo creo que no es ni un extremo ni otro. Quiero decir, no se paga excesivamente, es decir, no somos de los países que en la Unión Europea más pagamos. De hecho, nuestra presión fiscal, esto siempre lo dicen todos los gobiernos, no es de las más altas, pero sí que es cierto que el esfuerzo fiscal, es decir, el sacrificio que le supone a un español pagar impuestos, está por encima de la media de la Unión Europea. Quiere decir que en relación con nuestra renta per cápita sí que pagamos demasiados impuestos. Con todo y con eso, el problema está, ¿recibimos acorde con nuestras aportaciones? Pues probablemente no, o por lo menos la percepción es que no. Eso puede ser básicamente por dos razones. Primero, porque aunque no se paga de una forma desmesurada, se pagan pero no excesivamente, realmente lo que recibimos o la percepción de lo que recibimos es negativa, que no quiere decir que lo que recibimos sea poco, sino que nuestra percepción no es positiva. Y segundo, y creo que más importante, es que depende del colectivo al que se le pregunte o al que se vea afectado, la sensación es mejor o peor. Es decir, no es lo mismo preguntar, hablo ahora mismo, en el 2025, a un joven de 25 a 35 años, plantearle, ¿crees que pagas muchos impuestos y lo que recibes a cambio? Que a lo mejor hacerle esa misma pregunta a un pensionista, a una persona de más de 65 o 66 años, si tiene esa misma percepción. Puede ocurrir que sí, pero probablemente depende del colectivo, la percepción sobre este tema es diferente. Una de las preguntas que ponías en el título y que me pareció muy sugerente es esto de impuestos inteligentes. ¿Por qué impuestos inteligentes? ¿Existen impuestos torpes entonces o impuestos tontos si tenemos los impuestos inteligentes? No, no existen impuestos tontos, existen impuestos mal diseñados. Yo me refiero a impuestos inteligentes en el sentido de que es importante que el ciudadano entienda qué papel cumplen y desempeñan los impuestos. Claro. Si logramos que el ciudadano lo entienda y lo comprenda, no me refiero a nivel técnico, sino que sea un asesor fiscal ni sea un inspector de Hacienda. No me refiero a eso, me refiero a que entienda el por qué se paga lo que se paga, dónde va y cómo está estructurado el impuesto. Creo que eso ayudaría mucho a que la percepción fuera más ajustada a la realidad. Entonces, por eso hablo de impuestos inteligentes, pero sobre todo desde el punto de vista del diseño. Es decir, lo más importante es diseñar un impuesto de acuerdo con el objetivo que quieres conseguir. O sea, hay muchos tipos de impuestos. Todos ellos, por mucho que digan lo contrario, todos tienen un objetivo recaudatorio. Hay que nutrir al Estado, hay que nutrir al sector público. Eso es obvio. Pero además, depende de qué tipo de impuesto, hay grupos de impuestos con distintos objetivos. O sea, tenemos impuestos que quieren desincentivar determinados comportamientos. Esos suelen ser los impuestos especiales, es decir, el tabaco, el alcohol, hidrocarburos. Todos estos impuestos, en teoría, están establecidos para tratar de que la gente fume menos, beba menos alcohol,
los hidrocarburos contaminen menos, etc. Pero claro, además de eso, quieren recaudar. Estos impuestos, curiosamente, cuyo objetivo es bastante adecuado y creo que compartido prácticamente por todo el mundo, porque evidentemente si una persona utiliza o fuma mucho, pues al final tiene un coste social añadido porque genera pues, probablemente un coste sanitario para toda la sociedad mayor. Entonces, creo que todo el mundo entiende que es lógico que existan impuestos sobre estos productos. Y además, bueno, puedes decir, pues no quiero pagarlos, son muy altos, bueno, pues no consumas tanto alcohol, o no consumas tabaco, o no consumas hidrocarburos contaminantes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que curiosamente que estos impuestos, primero, se publicitan relativamente poco el objetivo que persiguen. Segundo, muchos de ellos llevan con tipos de gravamen desde el año 2003 que no se han actualizado. Eso no se entiende. Por eso hay muchas veces que dices, no, es que el impuesto del tabaco en España es mucho más bajo que en el norte de Europa. Claro que es más bajo y esta es una de las razones. No voy a meter por qué, pero es así. Ese sería un grupo de impuestos que, además, ahí podríamos meter también los impuestos, por ejemplo, medioambientales, que son impuestos que tratan de castigar determinados comportamientos no sostenibles, ¿no? Entonces, también la gente, si tú explicas el objetivo de este tipo de impuestos, pues yo creo que la mayor parte de la población pues está de acuerdo. Igual que pasa con los anteriores, los impuestos medioambientales no llegan casi ni al 1,5% de la recaudación, es decir, tienen un papel y una importancia cuantitativa muy baja. No solo en España, en la Unión Europea, exactamente igual. O sea, mucho hablamos de la sostenibilidad y de que todo pero luego a la hora de implantar medidas que pueden ser más o menos eficientes, como pueden ser los impuestos, pues no se hace. ¿Qué impuestos son los que más dinero recaudan? Aquí, que no ambientales, en España, los directos, el IRPF, vamos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Luego estos serían, como si dijéramos, la parte de impuestos que quizá serían los más amables a la hora de subir, ¿no? Porque, bueno, parece que hay como una especie de consenso, ¿no? Luego está el otro grupo, que este ya es donde está el IRPF, que sería quizá más debatido. Y aquí están los impuestos que se llaman progresivos. ¿Por qué? Porque tratan de redistribuir renta y riqueza entre la población. Y esto implica que paguen más los que más tienen. Me da igual que sea renta, que sea patrimonio, que sea capital, da igual. Es el objetivo de estos impuestos. Pero claro, estos impuestos, para que cumplan su función, tienen que estar muy bien diseñados. Y tampoco se trata de que sean impuestos que digas, bueno, voy a masacrar a los que más tienen para financiar vía subvenciones a los que no tienen. No se trata de eso. Se trata con una progresividad razonable, bueno, pues que evidentemente estos impuestos, bueno, pues ayuden y que una vez que se recaudan, el sector público sea capaz de redistribuir adecuadamente. Porque claro, ahí viene la segunda parte, que recaudan mucho, sin duda. ¿Se redistribuye lo que se recauda adecuadamente? Pues aquí viene el problema. La percepción parece clara, que los ciudadanos españoles no tienen esa percepción. Entonces, aquí, ¿qué impuestos tenemos? Pues los grandes que todos conocemos, el IRPF, sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio. Estos impuestos, sobre todo el IRPF, es el que más recauda en todo nuestro sistema. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos quejamos? Pues el IRPF, por ejemplo, es un impuesto progresivo, pero claro, si tenemos un impuesto progresivo y estamos en una situación económica con inflación y queremos mantener la presión fiscal, porque estamos en una época quizá, bueno, pues que no se puede o no se debe aumentar la presión impositiva, pues debemos de incorporar la inflación a las tarifas impositivas, debemos deflactar para que el ciudadano pague lo mismo.
Porque claro, si tú tienes una inflación del 3%, pero tu progresividad y tus tarifas las mantienes estables, estás aumentando los impuestos, que es lo que está ocurriendo en los últimos años en España. Por eso cada vez se recauda más. Es que sorprendentemente, dice el gobierno, no se aumentan los impuestos. No es cierto. Claro que se aumenta la presión fiscal. ¿Y cómo se aumenta? Con lo que se llama el impuesto más silencioso que hay, que es la inflación. Si tú tienes un incremento de precios como el que tenemos, hay inflación, y tú dejas todos los impuestos progresivos sin tocar tarifas, sin tocar mínimos, sin tocar deducciones, sin tocar bonificaciones, etc., pues cada vez pagamos más, cada vez recaudas más. Entonces, evidentemente, cada vez se recauda más. Pero aquí venimos al quid de la cuestión. ¿Por qué necesitamos tanto dinero? Bueno, ahí sí que quería entrar yo, porque Alvise Pérez, que no sé si le has oído hablar de él, publica de vez en cuando vídeos. Él es eurodiputado y de vez en cuando publica vídeos de eso, de que él está solo interviniendo en la sala en Estrasburgo, en el Parlamento en Bruselas, donde sea. O publicó también un vídeo bastante polémico que en uno de los, no de las cafeterías, sino de las salas que tienen los eurodiputados, pues para tomarse un café, etcétera, pues había ostras y champán. Entonces, o sea, que el IVA, que es uno de esos recaudatorios, ¿verdad? El IVA que nosotros pagamos está muy bien para sostener las estructuras, el Parlamento Europeo y tal, pero ¿de verdad los eurodiputados necesitan desayunar champán con ostras? ¿No? Entonces, hay una sensación de despilfarro, por no hablar de otros casos de corrupción, que eso ya es distinto y tal, pero hay una sensación de despilfarro que dices, es que no, o sea, que al ciudadano le deja con la sensación de la percepción que decías antes de estoy pagando demasiados impuestos, porque parece ser que ellos mismos entienden que tenemos dinero para hacer eso y más, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las percepciones que al final, pues bueno, no sé si es verdad, mentira, o a ti qué te parece eso, si es realmente estamos pagando demasiados impuestos en el caso del IVA, por ejemplo. No, yo te digo lo de antes, no creo que se pague demasiado, creo que se gasta mal. Creo que se abusa de lo que se recauda y se gasta en cosas que no se debería gastar, en vez de utilizarlo en políticas que se necesitan, como puede ser una política de vivienda para los jóvenes, como pueden ser tratar de ir cambiando progresivamente nuestro sistema productivo. Quiero decir, la voracidad recaudatoria que tenemos está motivada fundamentalmente porque, además de que ahora tenemos un gobierno inestable y tiene que estar continuamente atendiendo a los requisitos del resto, además de eso, suponiendo que tuviéramos un gobierno más estable, el problema está en que tenemos un estado del bienestar diseñado hace 40 años, con las necesidades de hace 40 años, y en el 2025 la capacidad real del estado del bienestar, pero no solo en España, en cualquier país miembro, no alcanza a cubrir esas necesidades. Fundamentalmente el tema de las pensiones. ¿Por qué? Pues porque Europa se ha convertido en un país absolutamente envejecido, que tiene que atender por concepto. El estado del bienestar atiende a esos pensionistas, atiende a personas que hemos estado cotizando, que estamos cotizando durante 20, 30, 40 años, pero claro, tienes que atender en el momento de las jubilaciones, pero es que se van a producir de una manera masiva a partir de en los próximos años. Entonces, no hay estado del bienestar que sin una importante transformación sostenga las políticas de dependencia actuales. Imposible, es absolutamente imposible. Entrando un poco en estos temas que has tocado ahora al final de esta reflexión, una de las cosas que destaca en el caso español es un poco la singularidad de su sistema tributario, porque bueno, además de impuestos a nivel estatal o nacional, también existen impuestos autonómicos, incluso también el tema de los ayuntamientos. Uno de los tópicos que también se cae en este tipo de temas es las diferencias o las divergencias que existen entre las diferentes comunidades autónomas
que muchas veces esto se determina un poco por el signo político del partido que gobierna estas comunidades autónomas. Entonces me gustaría un poco que nos comentaras el tema del pago de impuestos por las comunidades autónomas y si es cierto que existe una desigualdad entre los españoles a la hora de pagar impuestos según la comunidad autónoma donde residen. Pues sí, sí existe diferencia. Vamos a ver, con las comunidades autónomas hay que hacer una diferencia importante. Tenemos, por una parte, los impuestos propios de las comunidades autónomas. Esos son muchos, muy numerosos, pero muy poco significativos. Recaudan poquísimo y tienen una importancia muy marginal en el sistema. ¿Por qué? Pues porque cuando las comunidades autónomas se constituyen en nuestro país, ya está evidentemente constituido el Estado, la Administración Central, y ya están los ayuntamientos. Es como si dijéramos la tercera administración en constituirse, en crearse. ¿Y qué pasa? Pues que casi todos los hechos imponibles gravables ya estaban cogidos. Ya estaban cogidos o por la Administración Central o por los ayuntamientos. Y hay un principio básico de impositivo, y es que no puedes gravar lo mismo dos veces. No siempre se cumple, eso es así. Pero en principio, aunque sea de una manera estética, las comunidades autónomas tenían un enorme problema de financiación, porque claro, ya no les quedaban huecos para gravar. Entonces, ahora mismo los impuestos autonómicos propios son marginales. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente ante esta situación, y dado, porque claro, en España cuando se produce el Estado de las Autonomías, se produce porque se hace de una manera política, no se hace de una manera económica. Políticamente, ¿qué se hace? Lo primero es que como solicitan competencias, se ceden muchas competencias, se van cediendo competencias. Y llega un momento que se ceden las dos grandes competencias, que son educación y sanidad. ¿Qué problema después de ceder las competencias tienen? Que no pueden financiarlo, que les falta dinero para financiarlo. Como la vía impositiva, como os acabo de decir, no es viable porque no pueden crear impuestos potentes, que les encantaría tener un IRPF, ¿qué hacen? Pues lo que están haciendo ahora, solicitar que les cedan recaudación de los estatales, de los grandes estatales. Y entonces aquí habría que hacer como si dijéramos una diferenciación. Tenemos los grandes estatales, es decir, el IRPF, sociedades e IVA, como si dijéramos. Bueno, pues esos tres, el IVA no se puede ceder, porque está armonizado a nivel europeo, con lo cual no lo pueden tocar, por mucho que quieran, las comunidades autónomas no lo pueden tocar. Y luego tenemos sociedades e IRPF. Sociedades, como el capital es perfectamente móvil, es muy complejo descentralizar sociedades, porque generaría que las empresas se deslocalizarían e irían a comunidades autónomas con menor presión fiscal. Entonces no está cedido sociedades. ¿Quién queda? El IRPF. Y el IRPF sí que está cedido. ¿Qué está cedido actualmente? Actualmente está cedido el 50% de la recaudación. Pero además de estar cedida la recaudación, están cedidas determinadas competencias en elementos del impuesto. ¿En qué elementos? Entre otros, las tarifas, los mínimos personales y familiares y deducciones. Entonces, ¿qué pasa? No es que las comunidades autónomas tengan libertad total para establecer tarifas, para establecer mínimos, etc. Tienen unas horquillas, más o menos. Y entonces, esas horquillas, hay comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad de Madrid, que la utiliza a la baja, y hay comunidades que las utilizan al alza, como puede ser Cataluña. Entonces, efectivamente, la diferencia a la hora de tributar es importante. Es importante. No paga lo mismo a efectos del IRPF, porque luego los hay peores, ahora voy a ellos. A efectos del IRPF paga menos un contribuyente de Madrid que un contribuyente de Cataluña. Pero luego están los otros, que generan todavía más problemas. Esto ya más, yo creo que es casi más un tema político que un tema económico. ¿Cuáles son? El impuesto sobre patrimonio, sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este tercero
está cedido competencialmente a las comunidades autónomas, toda la recaudación va a las comunidades autónomas, pero aquí no se pelean demasiado. Aquí cada una, bueno, hay unas horquillas, bueno, están más o menos tranquilas. Pero el quid de la cuestión viene en los otros dos: patrimonio y sucesiones y donaciones. Patrimonio y sucesiones y donaciones, toda la recaudación va a la comunidad autónoma. Hasta ahí, bien. Pero además, igual que ocurre con el IRPF, tienen cedidas las comunidades autónomas competencias. ¿Qué competencias? Tarifas, bonificaciones, deducciones. Y entonces, ¿qué ha hecho alguna comunidad autónoma? Madrid. Pues dijo, en patrimonio, tengo la competencia de establecer una exención del 100%. Y entonces, en Madrid no se tributaba por patrimonio. Claro, el agravio comparativo frente a Castilla-La Mancha, que encima estamos, pues era importante, claro, un contribuyente con un patrimonio X aquí en Madrid tenía que tributar, perdona, aquí en Madrid no tenía que tributar y en Castilla-La Mancha sí. Algo parecido ocurre en sucesiones y donaciones. Sucesiones y donaciones, Madrid ha dado una bonificación del 99%, no a todas las herencias ni a todas las donaciones, sino a las del grupo 1, que en civil se llama grupo 1, es decir, las que son entre padres e hijos, padres cónyuges. Ahí sí se da una bonificación del 99%. Por tanto, en este tipo de operaciones, en la Comunidad de Madrid no se paga prácticamente nada. Y en otras comunidades sí que se paga. Entonces, claro que se paga distinto en unas comunidades y en otras. ¿Qué pasa? Con todo y con eso, Madrid, pero claro, no es representativo, porque es que en Madrid tenemos ahora mismo casi reunido casi el 50% de las rentas más altas de España. Entonces, aún así, sigue recaudando más que el resto de las comunidades autónomas. ¿Que hay esa diferencia? Sí la hay. ¿Que se podría resolver? Claro, esa competencia, lo que dice la Comunidad de Madrid es que sirve para que vaya hacia abajo la presión fiscal, no hacia arriba. Y otras comunidades autónomas pues dicen que esa presión fiscal puede ir hacia arriba. Mi opinión es que puede esas comunidades que ejercen, como es Madrid, Andalucía también lo está haciendo con sucesiones y donaciones, Galicia, van muy unidas al signo político, obviamente. Sí que es, y se está viendo en los resultados positivo, que se reduzca la presión fiscal, porque eso no implica que se vaya a recaudar menos, al contrario, se está demostrando que se recauda más. ¿Por qué? Bueno, pues porque se atrae determinado perfil y determinadas contribuciones que de otra manera pues a lo mejor no se atraerían, ¿no? Pero es un tema evidentemente polémico. Dentro de esta reflexión que acabas de hacer, has hecho ahí, he anotado dos partes que considero importantes y me gustaría un poco que enfatizaras. En el caso de Madrid, sin quererlo mencionado, esa rivalidad que existe entre la Comunidad de Madrid y quizás con Cataluña, a través de que, bueno, son posturas políticas que se manifiestan en estas políticas fiscales, existe dentro de esta rivalidad esas acusaciones, una justificación para esas acusaciones que hacen algunas comunidades autónomas de un llamado dumping fiscal por respecto a Madrid, y cómo esto pudiera afectar o no realmente al problema que afecta al tema de la España vaciada o que pueda afectar a otras comunidades. ¿De verdad tiene un impacto real desde tu perspectiva? ¿Y cómo valoras esta valoración acerca del tema del dumping fiscal que acusa a la Comunidad de Madrid? Vamos a ver, la Comunidad de Madrid es cierto, pero no es de ahora, tradicionalmente siempre ha sido una comunidad autónoma que ha tenido una política impositiva a la baja, siempre. Ahora también, y más quizá, pero siempre ha sido su sello característico. Bueno, es una forma de entender la gestión económica y las políticas públicas, de tal manera que se considera que con esa baja tributación, baja entre comillas, porque tampoco es que se pague poco, se paga menos que en otras comunidades, bueno, pues se atrae
capital y trabajo, se atrae emprendimiento, se atrae empresas y al final hay negocio, hay más talento, hay más ingresos por la vía empresarial y por la vía de los propios contribuyentes porque tienen más trabajo. Y eso se ha demostrado que ha sido así. Hay otro punto de Madrid que muy pocas veces quizá no se pone en valor, y es que Madrid, y hay otras comunidades como puede ser La Rioja, no solamente pasa en Madrid, que se han ajustado a lo que han ingresado y han gastado eficientemente lo recaudado y lo ingresado. Es decir, han hecho políticas públicas responsables y eficientes. Es verdad que hay determinados sectores o determinados ámbitos que a lo mejor están carentes de más ingresos por parte de estas comunidades autónomas. Pues evidentemente que se debería invertir más en sanidad, sin duda, que se debería invertir más en educación, sin duda, pero lo que sí que es cierto es que claro, los economistas lo vemos así, uno de los principios básicos es tratar de equilibrar tus cuentas. Hay veces que no es posible y que no tienes déficit cero, pero tratar de estar en un más o menos equilibrio. Y la Comunidad de Madrid, La Rioja también le pasa, ha seguido este principio de una manera bastante rigurosa. Entonces no solamente es la parte de atraer talento, atraer empresas, atraer capital y evidentemente movilizar la actividad económica que genera más ingresos, sino que además gasta de una manera bastante responsable y bastante eficiente. Por tanto, se unen las dos por el lado del gasto y por el lado del ingreso. La rivalidad con Cataluña, con todos mis respetos, y no es, esto no es como si fuera el Real Madrid-Barça, que evidentemente estaríamos hablando de cosas mucho más importantes, ¿no? Más serias, sí. Mucho más serias, porque en este caso la rivalidad es que la Generalitat ha gastado mal, ha gastado muy por encima de sus posibilidades. Y entonces ahora quiere, y es bueno, se lo van a dar, y es lo que reclama un sobreendeudamiento que se escuda en que es de las comunidades que más aporta y que menos recibe. Y eso no es cierto, es de las que más aporta junto con otras muchas, como puede ser Madrid, como puede ser Baleares. Hay otras comunidades que también aportamos mucho. Entonces, lo que no se dice habitualmente, porque es políticamente incorrecto, como yo no soy política, lo puedo decir, es que la Generalitat catalana gasta mal. Ha gastado y sigue gastando por encima de sus posibilidades, con lo cual, bueno, pues ahora nos va a tocar a todo el resto de España que esta financiación de la solidaridad, pues la cobertura de una gran parte de la deuda catalana. Precisamente, antes con el tema de Europa, lo decías, ¿no? La accountability. Al final, yo creo que los políticos se sienten con las manos libres para poder decidir el destino de los impuestos, porque es como, digamos, un aspecto tan complejo de entender para el ciudadano medio, que al final eso, pues en fin, no llega, ¿no? al debate público, o no llega a incidir en lo que realmente puede ser lo que ayuda a decidir la orientación del voto de las personas, ¿no? Pues se sacan temas a la hora de la campaña electoral, ¿no? Se sacan temas como, digamos, más llamativos, pues venga, las pensiones, bueno, eso todavía, ¿no? Pues la inmigración, pues no sé, ese tipo de cosas. El cambio de hora. El cambio de hora, sí, fundamental, ¿no? Pero no, digamos, los políticos no rinden cuenta cada 4 años de lo que han hecho, de la forma en que han gastado, etcétera, etcétera, sino que se dedican a soltar una serie de eslóganes y bueno, y si estás conmigo o contra mí, ¿no? Es decir, juegan al juego de la división, pero al final no acaban rindiendo cuentas por cómo han gastado los impuestos. Y ya digo, no es solo una cuestión de la corrupción, sino que es una cuestión, pues eso, ¿no? del despilfarro, ¿no? Pues hay un diputado que se llama Figaredo, que es de Vox, que cada semana sale y dice, pues hemos contribuido a
la Asociación de Gays y Lesbianas de Bolivia, 200.000 euros. Para luchar contra la desertificación en Colombia, 3 millones de euros. Y dices, pero bueno, ¿y nos tenemos que gastar nosotros ese dinero en esos asuntos, siendo así que el tema de las pensiones, esto es Vox Populi, tú a lo mejor sí, pero yo ya tengo seguro que no voy a recibir pensiones, o por lo menos una pensión digna? Pues de verdad nos tenemos que gastar el dinero público en eso, en vez de en transformar nuestra economía, ¿no? ¿Dónde está esa apuesta por la inteligencia artificial, por la digitalización, por la educación en una economía financiera para toda la gente, de tal manera que podamos diversificar nuestros ahorros? Yo, por ejemplo, tengo mi nómina y el banco, ya está, y de ahí no salgo. Es decir, no es una cosa que digamos, bueno, es que tengo invertido en... No, porque además tengo miedo de invertir, y con esto también te suelto ahí la pregunta. Tengo miedo de invertir, porque claro, sé que si invierto me van a poner impuestos, ¿no? Me van a freír a impuestos, ¿no? Y además, si invierto, sé que a lo mejor a mis hijos no le van a dar beca, ¿no? Que entonces esa redistribución, es decir, aporto, pero al final no voy a recibir nada, ¿no? Entonces, pues quisiera que nos hablara de esa, primero de la accountability, y luego de si, bueno, pues si efectivamente el Estado realmente redistribuye bien esos ingresos, ¿no? Esa recaudación. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. No hay una auditoría real del gasto de nuestros gobiernos autonómicos, de la administración central, incluso de los ayuntamientos, y quizá el ayuntamiento sea el más cercano y el más fácil de controlar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente esa sensación de que se gasta un poco de una manera libre por parte de los políticos es bastante generalizada. Pero es que además ahora mismo estamos sufriendo en gran parte esto que estás diciendo, porque es que no hay presupuestos. Entonces dices, no, si yo puedo seguir gobernando, pues sí, puedes seguir gobernando 100 años sin presupuestos, pero es que el presupuesto es el documento, aparte de que se encuentra en la Constitución, es el documento donde se refleja la previsión de lo que creo que voy a ingresar y en qué lo voy a gastar. Es un compromiso del gasto que voy a realizar. Y ahora no hay ese compromiso. Ahora lo que hay son unos presupuestos de hace 3 años prorrogados. Pero la sociedad española de hace 3 años no es la sociedad española actual. Es realmente bastante frustrante para cualquier economista o para cualquier ciudadano que esté un poco preocupado por qué se hace con nuestro dinero y por las políticas públicas, pues esta deriva que va un poco, pues ahora voy por aquí porque me lo han pedido esto, ahora voy por aquí, pero no, es que esto no es gobernar, eso no es la política, esto no es el ejercicio del voto que se realiza cada 4 años. Nosotros cuando votamos un programa con unas políticas públicas o una política fiscal determinada. Entonces, esperamos que eso se cumpla. Evidentemente no al 100%, porque luego las circunstancias cambian, pero esperamos que se cumpla. Y eso, obviamente, ahora no se está cumpliendo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, sabe ahora que de las nóminas, tanto de los asalariados como de los autónomos, se está quitando un porcentaje para la contribución al mecanismo intergeneracional, es decir, para la caja de la seguridad social? Esto ya se estableció en el año 2023 y se prevé que siga hasta el 2050. O sea que con suerte, Antonio, sí recibes pensión. Hay muchísima gente que no tiene ni idea y esto lleva funcionando y nos van detrayendo un tanto por ciento, que es lógico porque no hay dinero suficiente para cubrir las pensiones. Entonces, pero bueno, este tipo de cosas
que si se explican, probablemente la población diga, pues bueno, pues es razonable. Bueno, pues debe transmitirse, la sociedad debe estar informada de lo que se está haciendo y, sobre todo, que los partidos políticos, bueno, pues lleven en sus programas este tipo de políticas que sean mucho más valientes, en el sentido de que no es políticamente agradable decir que hay que hacer una reforma de pensiones, pero es obvio que hay que hacerla porque no llega el sistema a cubrir las necesidades, ya no digo ni actuales, no, de aquí a 10-15 años. Pero no se atreve ninguno. ¿Por qué? Pues porque se gobierna en el corto plazo, se gobierna a 4 años, y bueno, a mí en 4 años a mí esto no me toca para el siguiente. Pero eso no puede ser, quiero decir. Y claro, y además ahora ha entrado, y eso quiero señalarlo como algo muy negativo que se está produciendo ahora, esta forma de gobernar, por decirlo de alguna manera, desde mi punto de vista, cobarde, está haciendo que se enfrenten como si dijéramos, dos generaciones. Dos generaciones, que esto no ha ocurrido nunca y que no debería estar ocurriendo, que es, por una parte, los pensionistas, o las personas a partir de una determinada edad, y los jóvenes. ¿Por qué? Pues claramente porque se está desatendiendo a los jóvenes, porque son pocos y son pocos votos. Porque aquí realmente lo importante para los partidos políticos es el número de votos. Quieren ganar. Y como el número de votos es mayoritariamente de personas de edad, pues evidentemente todas las políticas las dirigen a las personas mayores. Y a los jóvenes no les dirigen ningún tipo de política, con lo cual los jóvenes, en la mayor parte de las ocasiones, con razón, están enfadados. Pero están enfadados no con quien deberían estar enfadados, que es con sus políticos o con nuestros políticos. Están enfadados con la generación de personas que han estado durante toda su vida cotizando, aportando, ayudando y con una solidaridad brutal. Están enfadados con ellos porque se creen que son el enemigo. El enemigo no es ese. El enemigo son nuestros políticos que nos representan y que no son capaces de dar respuesta a la gente joven, que aunque son menos, es un sector de la población tan más importante y que son los que realmente pueden tirar del país y de la economía hacia arriba, ¿no? Yo quería en este punto, Carmen, tocar dos temas, ¿no? Si bien es cierto esto que has comentado y que me surgirían muchas preguntas, un poco llevándolo al tema social, más a nivel social. El tema de los impuestos ha tenido mediáticamente últimamente, ¿no? Sobre todo, dos grandes focos. Y me gustaría que me comentaras un poco sobre esto. El primero es la relación impuesto-inmigración. Según igualmente que partidos políticos hablan de que precisamente para poder saldar ese déficit tributario hace falta urgentemente inmigración. Desde otros puntos de vista te dicen, bueno, es una inmigración que no aporta, que no tributa o que no tiene un impacto directo positivo a nivel del tema tributario. Ya algunos países, justo ayer salió una estadística muy interesante en los Países Bajos, que iban un poco viendo la tributación según la nacionalidad de cada migrante y daba datos bastante interesantes cuando menos. Me gustaría que nos comentaras sobre esto, cómo realmente la inmigración puede ser una pieza clave para poder saldar ese déficit de impuestos o cómo se podría tratar una inmigración que contribuyera precisamente a estos impuestos inteligentes. Pues te diría que la migración es absolutamente indispensable hoy en día en España, porque nosotros tenemos un crecimiento poblacional negativo. Si no es por la migración, estaríamos en una recesión muy importante. De hecho, las comunidades, como puede ser, vuelvo a Madrid, porque realmente se puede poner de ejemplo en muchas de las políticas. Madrid, que tiene una migración bastante inteligente, en el sentido de que está prácticamente con una ocupación muy elevada, que viene a desempeñar trabajos, a cubrir determinados
trabajos, empleos que actualmente la población española no quiere desempeñar, como pueden ser de dependencia, como pueden ser en la construcción, y que hay empleo, entonces lo están cubriendo. Y evidentemente, gracias a ellos, la economía madrileña crece, y crece mucho, y pagan impuestos, y tienen hijos. Y evidentemente todo eso hace que se agilice muchísimo la economía. Por tanto, evidentemente la migración regulada y una migración inteligente es absolutamente necesaria en España y en cualquier país de la Unión Europea, porque estamos todos igual. España quizá un poquito más agravado el tema del envejecimiento y de la recesión de la natalidad, pero todos los países estamos igual, con lo cual es absolutamente indispensable. Eso no significa que se tenga que admitir la migración irregular y no controlada, ni pautada, ni de alguna manera que esté distribuida adecuada y eficientemente por las autoridades, porque eso no solamente es malo para la economía española, es que es malo para los propios migrantes, que en muchas ocasiones mueren, que en muchas ocasiones están en condiciones infrahumanas, y eso tampoco se puede permitir. Con lo cual, por supuesto, que la migración es indispensable, pero una migración inteligente. Claro. Sí, porque hay una parte de la migración que efectivamente no contribuye, sino que como estamos en un estado de bienestar, al final le traen más recursos que no contribuyen. Es decir, al final todo el discurso que apoya el traer eso, ¿no? 100.000 inmigrantes al año y tal, bueno, y 100.000, como decías tú ahora, si es regulado, si no es masivo, si está controlado, etcétera, etcétera, pues bueno, si vienen a contribuir, perfecto, bien, eso está más que asentado, pero la cuestión es que si es irregular, primero no contabiliza, y es más, puede ser que venga a detraer recursos, ¿no? Es decir, que en vez de ayudar, venir a contribuir a la solución, pues contribuye a hundir más todavía ese estado de bienestar. Yo no sé cómo ves tú la posición, por ejemplo, de Milei, de ese estado libertario, de ese estado mínimo. Pues yo, por ejemplo, el tema de las pensiones más o menos lo puedo llegar a ver, pero el tema de la educación, pues puede ser pública, puede ser privada, pero he leído por ahí que tampoco una mayor inversión en escuela pública signifique automáticamente que de ahí van a salir las mentes más brillantes del país. Y un ejemplo lo tenemos aquí, ¿no? de la Universidad Complutense, que es de donde yo he salido, por cierto. Pues yo pude estudiar, y además era una época tremenda, porque pagábamos, no sé, si 600 euros al año. Ahora yo creo que están por 3.000, 4.000 o 5.000 al año, un curso de grado, ¿no? Pero ahora están en bancarrota prácticamente y no tienen dinero, decían las noticias, para pagar las nóminas. Y dices, pero ¿cómo es esto posible, no? Entonces, cuando quiebra una empresa privada, se acaba la empresa privada, adiós muy buenas, concurso de acreedores, se acabó. Si quiebra la Universidad Complutense, pues es un auténtico desastre, porque se deja de proveer ese servicio, pero, y aquí es ya lo último, claro, la verdad es que desde que empezó el Estado de las Autonomías, ahora ya no digamos que cada autonomía tiene que tener una universidad obligatoriamente, sino que en cada provincia, por lo menos, tiene que haber un campus de una universidad pública. Y entonces en cada autonomía no hay solo una universidad pública, sino que hay varias. Aquí en la Comunidad de Madrid creo que hay 7 públicas, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, ¿es realmente necesario que haya 7 universidades públicas? En fin, eso es un poquito, a ver, ¿qué se te ocurre? Son muchos palos, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo el estado mínimo de Milei, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con el estado mínimo de Milei, yo estoy de acuerdo con un estado del bienestar que tenemos en Europa, pero un estado del bienestar repensado. Más eficiente, quizás. Evidentemente, y actualizado con las características que tiene Europa en el 2025. Es decir, Europa tiene que replantearse qué quiere y qué puede tener y qué coberturas considera prioritarias y que puede tener en este nuevo estado de bienestar, porque el antiguo estado de bienestar ha quebrado, o sea, no es viable. Entonces, considero que es absolutamente necesario, y de hecho el informe Draghi,
que tantos hablan, todos hablan del informe Draghi, pero nadie aplica. Previamente hubo un informe Letta, que va por la misma vía, ya alerta y ya nos dice que Europa se ha quedado absolutamente atrás en cuanto al crecimiento económico y en cuanto a la tecnología, la innovación, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y que se tiene que poner las pilas, pero de una forma muy importante, precisamente para, si quiere volver a encontrarse en el escenario mundial y ser alguien, ser un bloque relativamente importante. Ya no lo somos. Y si queremos volver a serlo, hay que hacer una revolución del estado del bienestar importante. ¿A qué va a afectar? Pues no lo sé. Probablemente a muchas de las cosas que ahora mismo damos por hechas y que consideramos como naturales, pero que ya Europa no puede suministrar de la misma manera que ha estado haciendo hasta el momento. Y prioritario, el gasto eficiente. O sea, lo que tenemos en el Parlamento Europeo, eso no se puede consentir. O sea, eso es, unas dietas estratosféricas, un número de parlamentarios que quizá, solo quizá, podría reducirse a la mitad y no pasaría nada. También a lo mejor en los parlamentos nacionales. Es decir, hay muchísimo gasto que tiene que replantearse toda la Unión Europea y España también, para, si quiere, mantener lo que el concepto y el estado del bienestar que creo que hay que mantener. Es decir, creo que el Estado, que lo que la administración pública, el sector público, debe dar cobertura a los menos favorecidos por diferentes causas, por diferentes motivos que están en partes de la sociedad que están desprotegidos. Y eso debe cubrirlo y debe ampararlo ese estado de bienestar. Lo que pasa es que yo ahí veo un problema y efectivamente, es decir, ¿quiénes son los desprotegidos? ¿Quiénes son los más desfavorecidos? Y hay que saber ayudarles inteligentemente, de tal manera que no se les genere dependencia del Estado. Totalmente. Porque yo he conocido gente a lo largo de mi vida que dice, bueno, es que yo para qué voy a esforzarme en buscar trabajo, literal, si con 600 euros al mes la paguita que me da el Estado, pues yo con eso voy tirando. Hombre, pero no tienes ningún tipo de expectativa, no tienes ningún tipo de incentivo para, no sé, para progresar, no, pues no, con eso me basta, ¿no? Entonces se corre el peligro de que con ese estado de bienestar, insisto, el tema de la pensión, el tema de me tengo que dar de baja 3 meses porque me he roto una pierna, todo ese tipo de cosas las entiendo. Pero dar ayuda sí que está bien, pero sustituir, digamos, esa fuerza del trabajo, a mí eso es lo que me parece que es un error del estado de bienestar. Porque se nos ha generado la idea de que pues, con 2 o 3 ayudas pues podemos sobrevivir, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho a los alumnos, a determinados grupos y cada vez son más mayoritarios, decir que la ilusión de su vida es ser funcionario. Claro. Lo madre de mi corazón. O sea, qué horror con 20 años que la ilusión de tu vida es ser funcionario. ¿No? La ilusión de tu vida tiene que ser trabajar, aprender, curiosear, ir de un sitio a otro, o sea, quiero decir, avanzar, ¿no? Sí. Esto daría para un debate. Para otro. Para otro debate. Yo justo comentaba al empezar la conversatorio que teníamos aquí en la sala a un autónomo. Yo decía que triste a veces veo por España que es una visión de trabajadores públicos, de servidores del Estado, cuando realmente uno de los indicadores que te dice el progreso de un país es el número de autónomos, sobre todo el número de jóvenes autónomos, jóvenes que emprenden, jóvenes que deciden apostar su capital para generar un nuevo capital. Y creo que es una filosofía que España, por lo menos en los últimos 20 años, está en franco deterioro, pero bueno, eso da para otro debate. No sé si quiere hacer una pregunta. Sí, yo entrando rápido, antes de dar la palabra al público, quería tocar otro tema social que me faltó junto con la inmigración, que es el tema de elevación de impuestos, que también es bastante frecuente en el debate público y que sobre todo, según qué corriente política, también tiene cierta influencia. Unos hablan, por ejemplo, de estos youtubers famosos, que no sé cuántos son, pero se hablan mucho de que huyen a Portugal o a Andorra para pagar menos impuestos,
y otros hablan de inquilinos en la Moncloa que se esconden en Moncloa para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, pero en la práctica ambos son evasores fiscales. Entonces yo quisiera saber, ya bromas aparte, ¿realmente existe un impacto significativo de la evasión fiscal en España? ¿Existe una presión aparte de la Hacienda española para evitar este tipo de evasiones fiscales? Y paralelo a esto, la idea que también he escuchado mucho, ¿no?, de que pagar impuestos es ser patriota. Una forma de mostrar un patriotismo, una pertenencia a España, precisamente es pagar impuestos, ¿no? Entonces un poco me gustaría que me combinaras ambas respuestas. Bueno, vamos a ver, lo de los youtubers, ahora influencers, también lo es. Empezó el Rubius, me parece que fue el primero, que se fue a Andorra, y luego han ido bastantes, ¿no? Claro, es que estamos hablando de que pagan pueden llegar a pagar aquí un 57%, y allí en Andorra pagan un 10%, o sea, claro, la diferencia es importante. No obstante, y esto es súper reciente porque ha sido el 1 de octubre, se ha aprobado por una transposición de una directiva europea del 2018, pero la acaban de transponer y por tanto se ha aprobado en España el 1 de octubre, la llama la ley de los influencers, que afecta a estos, a los youtubers, a todos estos, ¿no? Y esta ley exige, primero, que la publicidad, si ellos sacan cualquier marca, tienen que determinar esa publicidad exactamente, si se la pagan, si son regalos, es decir, para que sea una publicidad verídica. Y otra cosa que es más importante es que les obliga a inscribirse en el registro el registro de la propiedad de los comunicadores o de los no sé qué. Es un registro que te obliga a inscribirte, aunque no seas residente en España. Si aquí en España tienes un negocio que me parece que supera los 300.000 euros, haces más de 24 vídeos al año, o sea, hay una serie de requisitos, automáticamente te tienes que inscribir. Y eso le va a generar a España ya información suficiente como para que es un poco el objetivo también de las grandes tecnológicas, y es que donde desarrollan el negocio cobren. Claro, porque es que si no, al final dices, bueno, es que Apple se va a Isla de Man y entonces no paga en ningún sitio, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. En cuanto, ¿qué más me habías preguntado? ¿Tiene un impacto real esta evasión fiscal? Sí, claro que tiene un impacto. Más allá de la política que se puede hacer sobre esto, realmente influye. Sí, además hay informes relativamente verídicos, no sé cómo los elaboran, te lo puedo garantizar, no lo sé, del fraude fiscal, y es importante, y en España es muy elevado. En España es muy elevado y el impacto, claro, evidentemente, pero vamos a ver, si solo tienes que ver a los partidos políticos, es que todos les pillan en lo mismo, claro. Y al final todo va a Hacienda, o sea, todo al final es defraudación y todo es delito fiscal. O sea, entonces, claro. Sí, el impacto es importante, no es un tema solamente de los medios de comunicación. Y el tema del patriotismo. El patriotismo y los impuestos. Hombre, yo no identificaría pagar impuestos con ser patriota. Yo creo que ser patriota es otra cosa. O sea, yo creo que ser patriota es ser una persona honesta, trabajar, ser una persona con valores, y eso aplicarlo a todos los ámbitos de tu vida, en el personal y en el laboral. Eso es ser desde mi punto de vista. Evidentemente, si eso conlleva cumplir las obligaciones que te impone el Estado, o las comunidades autónomas, o el sector público, pues evidentemente es una cosa más, pero no destaca sobre las demás en ser patriota. Cumplir la ley, pues evidentemente, claro. Es que si soy un asesino, pues no soy, si eres un asesino no eres patriota, no, claro, no cumplo la ley, pero no veo esa relación directa, la veo en un conjunto mucho más amplio, ¿no? Muy bien, pues si quiere damos la palabra al público para que pueda hacer sus preguntas, y si no sigo yo haciendo preguntas, que me han quedado unas cuantas en el tintero. El tiempo no vamos muy bien, pero bueno. Muchas gracias por su exposición. Me he preparado alguna preguntilla y sobre las pensiones. He leído recientemente en prensa que 1 de cada 4 euros que se destinan al año en pensiones se detrae de deuda pública, de emitir deuda. Y quería preguntar si este recurso a la deuda, que es cada vez más importante, no solo en España, sino prácticamente en todo Occidente,
puede dar lugar a una crisis global relacionada con la deuda. Y después también he leído en prensa que el líder de la oposición, Núñez Feijóo, ha propuesto que los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros al año estén exentos de IVA. Y quería preguntarle si esto en términos cuantitativos es posible o es viable o se puede quedar en una promesa como otras tantas. Y luego ya, si se me permite, una tercera, sobre el proyecto de divisas digitales de bancos centrales. Quería preguntarle por sus posibles beneficios o sobre todo riesgos y sus implicaciones en la política fiscal. Vale, voy por partes. Lo de la propuesta del IVA es una propuesta, desde mi punto de vista, política. Lo que está claro es que lo que se deja de ingresar por un lado hay que ingresarlo por otro. ¿Que se puede hacer eso? Sí. ¿Que sería adecuado? Pues posiblemente, porque como sabemos, la estructura productiva de España está en el 98% con pymes y autónomos. O sea, quiero decir, no somos un país, quitas el IBEX 35, prácticamente no hay más. Entonces, se puede hacer, pero esos ingresos que se dejan de recibir hay que buscarlos en otro lado, que no es imposible, quiero decir, que es viable, que se puede hacer y que probablemente con una buena estructura se puede buscar y se pueden encontrar esos ingresos en otro lado. ¿Qué pasa? Que es que el IVA es un impuesto facilón. Los impuestos indirectos son fáciles de recaudar, porque es el consumo directo. Y la cadena es relativamente sencilla, aunque hay mucho fraude en España con el IVA, pero es un impuesto, igual que los impuestos especiales, son fáciles. Entonces, bueno, es un impuesto fácil de subir, fácil de bajar, pero fíjate, recordamos de estos 2 últimos años que bajaron los tipos de IVA del aceite, de los alimentos básicos, la electricidad y tal. Bueno, pues ¿cómo será el impacto? Imagínate que este año 25 ya han quitado todo eso y la recaudación del IVA ha aumentado un 11%. O sea, es muy fuerte el impacto, ¿no? Entonces eso sería un impacto muy importante. Entonces habría que buscar recursos por otro lado, porque es que hay que, además de gastar mejor, ahora mismo se necesitan ingresos. Segundo que me has dicho, lo de la deuda pública. Con todo y con eso que se está haciendo, se está reduciendo el déficit público. La emisión de deuda está ahora muy centrada, también viene por las pautas de la Unión Europea, en deuda verde. Bueno, los verdes está todo muy dirigido a la sostenibilidad. Hemos pasado ahora hablo de memoria, de un 3,2% de deuda de déficit público del año pasado. En el 25, vamos a cerrar con un 2,5%. O sea, quiero decir que aún así estamos cumpliendo el objetivo de déficit y se está controlando. No se puede generalizar ese recurso. Se puede utilizar puntualmente, pero no se puede generalizar porque generaría más déficit y no podemos. Las cuentas públicas, eso sí que lo sigue marcando Europa, un techo de gasto importante, ¿no? Y ahí no podemos estar pasándonos de la raya, aunque hay algunos países que sí que se pasan. Y con respecto a las divisas digitales, pues vamos a ver, esto es como todo, a nivel tributario, el impacto tributario que puede tener, bueno, pues hay que regularlo muy bien. También ocurrió con las cripto. Cuando empezaron, pues aquello era un descontrol. Ahora ya tenemos una casilla, está absolutamente chequeado, verificado, controlado por las autoridades tributarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se inicia cualquier tipo de este tipo de actividades, operaciones, pues claro, al principio es un poco más, es donde surgen las oportunidades, como digo yo. Luego ya, que son oportunidades no fraudulentas, porque todavía no está la regulación adaptada a las nuevas realidades, ¿no?
pero bueno, sí, es una vía. Ahora, yo quiero felicitarte que seas autónomo, porque me parece absolutamente que tienes mucha valentía y que realmente debe, o sea, y sé, pues me consta que hay mucha gente que aún a pesar de las dificultades existentes emprende, gente joven, y para mí es admirable porque no lo tienen nada fácil. No, es totalmente desincentivador porque Totalmente. esto que decías de un país de funcionarios, pero es que es normal, yo cometí el error 2 veces en mi vida ser autónomo y dije, o sea, es que vamos a ver, es que es todo trabas. Primero, tienes que aportar no sé cuánto al mes, digo, pero si todavía no he recibido nada, no he ingresado nada, o sea, y al mes tengo que aportar 80 euros, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿No? Luego, no, pero tranquilo, porque esto haces la trimestral. ¿Cómo que la trimestral? Sí, pues a los 3 meses tienes que tributar el IVA y tal, y luego la anual. Y hay de ti como se te pase el plazo, pero ¿qué me estás contando? Trabas y trabas y trabas. Pero tranquilo, porque si contratas una gestoría por 400 euros, digo, pero vamos a ver, si yo el contrato o el servicio que voy a prestar y por lo que voy a hacerme autónomo a lo mejor son 1.000 euros, 400 son para la gestoría, es decir, son trabas y trabas y trabas, ¿no? Y luego al final dices, todo esto parece que está pensado para desincentivar que haya emprendimiento, o que yo, que trabajo en la universidad, pues me abra otro canal para recibir más ingresos, para atender a mis hijos y estas cosas, pero resulta que no, porque todo lo que factures por ese otro lado va a ir directamente al Estado. Y después, hombre, pues mira, para trabajar para el Estado gratis porque sí, pues creo que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se quedan sin hacer en España, por no hablar de otros países, pues que simplemente pues eso, ¿no? Es decir, el Estado, en vez de poner facilidades para producir más y para generar más riqueza, lo que se hace es decir, mira, mejor que no. Primero te rompo las piernas, luego te doy las muletas y luego te digo que soy el mejor y sin embargo te estoy discapacitando, pues eso, ¿no? Toda la profesión, toda la capacidad profesional que yo podría desarrollar en otros sectores, pues mejor que no, porque ¿para qué? ¿No? Gastar mi tiempo, mi esfuerzo, mis pocas neuronas que tengo y tal, en otras cosas que no van a ser, ¿no? Entonces, eso, cuando tú has hablado antes de lo de incentivar o desincentivar, has hablado del consumo y yo pensaba que ibas a tirar por aquí, ¿no? Desincentivar la producción, ¿no? La productividad, pero vamos. Muy bien. Yo, por mi parte, creo que hemos cumplido el tiempo. No sé si quiere alguna otra pregunta o Carmen algo que quieras destacar. Yo simplemente que, pues nada, agradeceros de nuevo la invitación y yo he estado muy a gusto y a vuestra disposición. Se nos ha ido una hora muy rápida. Sí, ¿verdad? Eso es un bueno, es que yo hablo mucho, es que los profesores hablamos mucho. Sí. Eso es un buen síntoma. Nada, agradecer otra vez a Carmen Calderón, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, por su compañía, por su experiencia, por todo lo que nos ha comentado, que creo sobre un tema que es verdad que de la aula política joven hemos tocado muy poco, los temas económicos. Tenemos esa deuda de tocar más los temas económicos, sobre todo porque impactan en los jóvenes y cada vez más los que nos piden que por favor hablemos de estos temas y podamos debatir temas de económicos. Por mi parte, creo que Cronos en esa parte es implacable, nos dice que ya estamos en tiempo. Invitarlos a la próxima sesión, que se hará ya en noviembre. 19 de noviembre ya tenemos fecha, que bueno, se publicará en redes. Y nada, agradecer nuevamente a Carmen por su compañía, por su sapiencia. Y nos vemos entonces en la próxima sesión de un conversatorio de la política joven. No sé si el director quiere decir algo más. No, por mi parte. Nada más. Todo muy bien. Gracias. Muchas gracias.